Este miércoles 14 de febrero, en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos del rescate de la banca. ¿Realmente fue necesario? Para tratar este tema nos acompañarán Mario Saura, empleado de banca, e Inocente Cánovas, presidente de COEC Torre Pacheco y vicepresidente comarcal, que compartirán micrófono con nuestros contertulios habituales. Recuerde, este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez. Son las 7:05 de la tarde y damos comienzo a una nueva entrega del programa semanal La Pinza. Bien, pues esta ha sido la música elegida para esta tarde. Me imagino que haya sido fácilmente identificable. Perfecto. Porque fue una película, forma parte de la banda sonora de una película extraordinaria, protagonizada en su día por Liza Minnelli, aquella italiana, yo diría que inmortal, junto, entre otros, con Michael York. Es una película estadounidense de 1972 que dirigió Bob Fosse, con música, lo voy a leer, que nunca suelo hacerlo, pero es que es un nombre, John Kander, entre otros. Esta famosa canción que protagoniza en su interpretación de una manera genial y que yo creo que ha quedado para la historia no solo del cine, sino de la música, Liza Minnelli, Money, 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 dinero, dinero, dinero. Y qué mejor que expresión que el dinero para hablar del tema que nos ha convocado aquí esta tarde. Nada más y nada menos, es que Jesús Galindo se busca unos temas. De verdad. Luego los consensuamos, su hermano y yo con él, pero vamos, la banca y si fue necesario el rescate bancario. Es que a quién se le ocurre semejante tema, pero bueno, nos vamos a atrever con él, ¿no? Y aquí tenemos para hablar de este tema complejo, como casi todos los que se saca de la chistera el amigo Jesús Galindo, a dos personas pachequeras que yo creo que nos van a ilustrar suficientemente sobre este particular. Una ya es sobradamente conocida en el programa, porque al final habrá que ponerle una paga, que es Mario Saura González, es concejal del Ayuntamiento de Torre Pacheco por la formación de Izquierda Unida. Hoy es un profesional de la banca, es también un prestigioso abogado y, bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos ilustra él con sus conocimientos tanto jurídicos como del mundo de la banca. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Inmerecida. Bueno, bien. Y el otro invitado, iba a decir invitado de honor, por supuesto, es don Inocente Cánovas, presidente de COEC, de Torre Pacheco, y no sé si también a nivel comarcal, tiene vicepresidente a nivel comarcal, que también persona del mundo de la empresa, con conocimientos y experiencia suficientes como para podernos ilustrar de este tema. Buenas tardes, don Inocente. Muchas gracias. Bien, y los habituales, que yo creo que esta tarde sí os vaya a enfrentar. Los hermanos Jesús y Miguel. Sí, esta tarde sí, porque Jesús va a venir seguro con una batería de datos estadísticos que ahora entraré en ese detalle, y también nos acompaña, como es natural, bueno, y Miguel, que posiblemente traiga otros y que igual no coinciden con los tuyos. Y eso pues le dará también color a un programa que ya de por sí yo no sé por qué barrunto que va a ser un tanto excitado. Y el otro, con tertulio de siempre, es nuestro amigo Alejandro Aparicio, ese poeta popular que nosotros tenemos aquí cada miércoles y que al final del programa nos ilustra con un trobo, con una poesía, con esas quintillas, con esas redondillas que él se saca de su mente, las va improvisando, mientras nosotros hablamos del tema que nos ocupa. Bien, vamos a entrar directamente al grano, si os parece. Yo, no sin antes, me gustaría decirle a los contertulios, solo a modo de, más que de introducción, de consejo humilde, que en la medida de lo posible, y siendo este un tema especialmente sublime, especialmente sensible a nivel social y a nivel popular, que tratemos de huir en lo posible de las grandes cifras macroeconómicas y vayamos, en la medida de lo posible, toquemos realidad y que las personas que nos escuchen puedan entender más allá del Producto Interior Bruto, del Producto Interior Neto, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a empezar, si os parece, si no os importa, por Inocente Cánovas. Primero, porque es la primera vez que viene, valga la redundancia, y segundo, porque como representante de un sector destacado del mundo de la empresa en Torre Pacheco,
yo creo que nos puede responder a la pregunta y yo le pediría que lo hiciera con la máxima sinceridad. Inocente, si en su momento no se hubiera hecho un rescate bancario, ¿estaríamos ahora mismo en la miseria? ¿O aquello fue sencillamente lanzar un globo sonda al cielo para justificar lo injustificable? Bueno, vamos a ver. Por partes. Por partes, efectivamente. El rescate financiero, al final estamos hablando de rescate financiero, pero no se vendió como un rescate financiero. Se vendió como un préstamo que se le hacía a la banca, y avalado por el gobierno español, para subsanar aquellas carencias que tenían ciertas entidades. Las entidades en cuestión, principalmente a la cabeza, que ha sido una de las entidades que más dinero ha costado al heraldo público, fue Bankia, hoy lo que conocemos hoy como Bankia. Estaba la CAN, estaba Caixa Cataluña, y todas tenían, etcétera, etcétera, Banco Valencia, etcétera, etcétera. Y todas tenían una situación muy difícil. Entonces nosotros estábamos viviendo en aquella época, fue por el año 2012, estábamos viviendo lo que estaba pasando en Portugal, lo que estaba pasando en Grecia, lo que estaba pasando en Irlanda, y entonces aquello era un rescate a la economía global de esos países. Todo esto conllevaba una serie de recortes, una serie de limitaciones a la hora de que los gobiernos pudieran actuar de forma eficiente sobre esa economía, porque no tenían medios, porque no tenían ninguna forma de poder actuar sobre esa economía. Y entonces nosotros, que éramos y somos, porque hoy en día se ha demostrado que hemos sido capaces de superar esa situación, aunque no en todo el mundo lo note, y aunque no todo el mundo esté verdaderamente pueda tener la sensación de que hemos salido de aquellos años tan difíciles en la economía, pero sí es cierto que aquello se vendió en aquel momento, como he dicho anteriormente, como un préstamo a ciertas entidades, al FROC concretamente, es que tampoco quiero enredarme en siglas y en denominaciones. Efectivamente, en organismos. Pero en definitiva fue un préstamo al gobierno español para que, a su vez, con ese fondo de reestructuración bancaria que había hecho, ordenara el sistema bancario español de algunas entidades que habían cometido ciertos excesos, como se cometieron en la economía en aquellos años comprendidos entre el 97, 98 y 2004, 2005, 2006, para evidentemente liquidar esas entidades, como se ha demostrado, y poner en funcionamiento nuevos, ordenar el sector bancario concretamente para que podamos estar en los momentos que estamos actualmente con una cierta solidez. Porque esta mañana, o sea, este mes, noticias de este mes, nosotros del préstamo que se consumieron, de ese préstamo que puso a disposición la Unión Europea para sanear estas entidades, que fue de 100.000 millones, al final se consumieron 40.000, aproximadamente, por un número redondo, y ya España va a devolver en este año, antes de junio de 2018, va a devolver 5.000 millones de euros. Ahora, si te parece, Inocente, lo digo porque abramos o sea, que todos intervengamos. A mí no me gusta cortar, pero vosotros sí podéis cortaros sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora después hablaremos hasta qué punto, bueno, pues esa devolución parcial, a costa de qué ha sido. Que ese es otro tema, que podríamos ponerlo encima de la mesa. Yo no quiero ponerte en un aprieto, Mario. Sabes que no es mi estilo, pero no tengo más remedio que preguntártelo como persona especialmente vinculada a la banca a nivel profesional. Hombre, tú no eres un banquero, pero sí eres un profesional de la banca. Y me consta hasta qué punto también tienes que ser cauteloso a la hora de defender a la gente a la que representas en ese sentido. Pero como persona de dentro de la banca, y que además estás dentro de una entidad muy importante, la banca en algún momento de la crisis financiera, porque fue una crisis financiera, los que tenemos una edad hemos vivido otras crisis económicas en España, pero una crisis financiera de este nivel jamás, ¿en algún momento se sintió culpable de que se hubiera llegado a la situación a la que antes hablaba, de ciertos excesos, por decirlo de una manera fina, Inocente?
Bien, para responder a esa pregunta, que es una pregunta bastante genérica, moral y muy genérica en cuanto al tema de culpabilidad o no culpabilidad, yo creo que tenemos que hacer 3 reflexiones previas y creo que son muy importantes, porque cuando utilizamos el lenguaje y generalizamos, a veces perdemos la perspectiva. Sí, ya hasta podemos ser injustos. No, claro, bueno, no injustos, pero sí perdemos la perspectiva. La primera reflexión que yo lanzo esta tarde es si el sistema económico que tenemos, el sistema bancario, el sistema de distribución de capital, que es en el que están los países occidentales, si es o no necesario para mantener nuestro nivel de vida, el nivel de vida democrático el que mantenemos. Cuando digo democrático me refiero a los países que tenemos y sin mezclar un concepto con otro, pero sí en los países que gozan de una mayor nivel de participación ciudadana, de democracia, pues tienen un sistema de ordenación bancaria, pues no digo muy similar, pero muy parecido, o sea, en forma de distribución de los capitales. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión importante es que el banco o los bancos, las entidades financieras, primero tienen un consejo de administración que toma unas decisiones, más o menos acertadas o no acertadas. Yo creo que durante la crisis económica se tomaron muchas decisiones que no fueron acertadas, pero también hemos de tener en cuenta que los 61.000 millones de euros nadie se lo ha echado al bolsillo. Es decir, ese dinero no se pierde porque una entidad financiera, un consejo de administración de un banco, se haya echado el dinero al bolsillo. Ese dinero se pierde por malas decisiones y por una situación económica que ahora explicaré muy brevemente, porque tampoco quiero entrar en conceptos que son muy complejos. Pero sí es verdad que gran parte de los créditos que que los bancos habían puesto a disposición de las particulares y empresas estaban soportados o avalados sobre activos, en este caso inmuebles, estaban soportados y avalados sobre determinados bienes que con el estallido de la crisis se redujeron drásticamente su valor. Y eso hace automáticamente que los balances de los bancos, o sea, que tengamos que el banco tenga que contravalar, es decir, mire usted, yo puedo soportar que seguís perdiendo valor mi activo, lo que yo tengo aquí. Esa segunda reflexión va al hilo de lo que hemos hablado, tan manido como las tarjetas Black, los casos de corrupción, los grandes planes de pensiones. Esos casos en concreto, si son casos absolutamente deneglables, que aborrece toda la banca y que yo creo que tienen que estar y están donde les corresponde, en los juzgados y tribunales, y donde hay que dirimir esas responsabilidades con mayor o menos fortuna, y llegar hasta donde hay que llegar, porque tiene su implicación también política, también han tenido sus implicaciones políticas. Pero eso no son 61.000 millones de euros. Quiero decir, que tengamos en la cabeza que el gran agujero que hablábamos, el préstamo que hace vía FRO, vía de Unión Europea, etcétera, etcétera, que al final están hablando en torno a unos 39.000 millones de euros, ha hablado el Banco de España, no se ha ido por casos de especial corrupción, que los ha habido, y muchos, sino que se han ido por malas decisiones o por decisiones que en el momento que se tomaron se pensaba que serían fructuosas y nos llevarían a una mejora económica. Eso creo que es también muy importante que los oyentes lo tengan en cuenta. No vengo a defender a nadie en específico, pero también es muy importante. Si lo haces, estás en tu derecho. Claro, pero prefiero que no soy abogado de ninguna entidad financiera. Y por último, también tener en cuenta... Pero abogado sí. Sí, pero no de una entidad financiera. Y por último hay que tener en cuenta que cuando pensamos en un banco no podemos pensar, sea el banco que fuere, no podemos pensar en los 100.000 millones de euros de activos y 80.000 millones de euros de pasivos. Mire usted, una entidad financiera es propietaria de su capital, única y exclusivamente. Y el capital es el que, cuando me refiero a capital, me refiero a sus acciones, a sus accionistas. Si está constituida como una sociedad anónima y está cotizada, tiene unas acciones, y esas acciones no son de los 100.000 millones de euros que hablamos de depósitos, ni 80.000 de préstamos, no. La entidad tiene un dinero que le presta a alguien, le presta o el Banco Central Europeo o los depositantes, se lo prestan, y la entidad en su labor de intermediación bancaria a su vez lo presta, que ese es su negocio, el negocio de prestar y coger dinero. Pero que una entidad financiera, no pensemos, cuando a veces hablamos de cifras, como estaba diciendo al inicio, macroeconómicas, un banco tiene 100.000 millones de euros. No, mire usted, no son 100.000 millones de euros. Un banco tiene un capital
y ese capital soporta las pérdidas que pueda tener su actividad, su negocio, pero se dedica a depositarlo. Precisamente esos requerimientos sobre ese dinero que no es suyo, esos requerimientos que hace la Unión Europea, que hace o que debe hacer el Banco Central Europeo, mire usted, tenga garantizado X cantidad. Bueno, ahora hablaremos, si te parece, Mario, lo digo por completar un poco. Ahora hablaremos de esos limpios de corazón que se llaman Unión Europea. Y quiero hablar también, Jesús, porque me hacía señas, pero yo es que no me resisto a hacerte una pregunta, Jesús, aunque la pregunta aparentemente podría ir dirigida más bien a Mario, pero yo te la voy a hacer a ti porque yo sé que tú tienes capacidad para... vamos a ver, cuando consigamos superar ya todo esto, que yo creo que se puede superar, en ese aspecto soy optimista y me uno en ese sentido a lo que decía Inocente al principio en su intervención. Lo que no sé cuándo, pero pienso que saldremos de este atolladero en el que hemos vivido, y ojalá quiera Dios que sea lo antes posible. Cuando esto pase realmente, ¿tú crees que la banca recuperará o volverá a sus orígenes? No, a sus orígenes yo creo que no. La banca... No, hombre, no me refiero a los orígenes corruptos de los sino a lo que fueron los orígenes que dan lugar al nacimiento de la banca, como captadoras de depósitos, etcétera. Lo que yo creo es que la banca, y quizá que en este sentido sea excesivamente optimista, la banca va a salir reforzada y mejorada por una razón fundamental, y es porque nosotros, vamos a ver, en España teníamos una banca muy desarrollada, pero no fuerte. Desarrollada porque había una banca muy grande, muchas entidades bancarias, pero realmente con muy poco peso, ¿no? Y lo que va a resultar al final de esta crisis es que con la obligada concentración de entidades bancarias, con la desaparición de todo el marco de las cajas y algunas, en este caso, reconvertidas a bancos, pero a su vez fusionadas con otros y demás, la banca española, para mí, yo creo que va a mejorar bastante cuando salga, que no ha salido a mi entender, del atolladero en el que realmente nos metió la crisis. Dios te y oiga, nosotros Jesús. mismos. Y digo nosotros mismos porque la respuesta al título de si fue necesario el rescate a la banca, mi opinión es que sí, es decir, nos vimos obligados al rescate a la banca, porque si no, el Estado, el país, a mi entender, hubiera quebrado. Es decir, la banca de un Era país... mi pregunta inicial. La banca de un país, estaríamos por muertos desgracia, en una economía de mercado, de libre mercado, tiene tanta importancia que si tú la dejas caer prácticamente lo que es el soporte principal de ese país a nivel económico. Luego, está claro que no se puede dejar, y a la vista está con lo que pasó en Grecia, es decir, un país que a través de su gobierno no era precisamente capitalista, por así decirlo, ni era con ideas liberales, ni muchísimo menos, y tuvo que aceptar que tenía, por encima de todo, que salvar la banca. Yo lo que sí quiero hacer un matiz, y es que, y con esto algunos pensarán que voy a hacer una defensa de la banca, y no es así, pero bueno, España realmente, cuando hemos dicho rescate a la banca, a mí me hubiera gustado que se hubiera dicho rescate a las cajas de ahorro. Porque donde realmente, ya empezamos. Donde realmente se genera el problema en España es en unas entidades que solo se dan en nuestro país. Hay en Italia. Teníamos el Banco de Valencia también, ¿eh? Solamente. Estoy hablando de, eso es una gota en el océano. La caja de ahorro no respondía a la exclusividad española. No, perdona. Es que lo que quiero decir que correspondían a la idiosincrasia española era la manera de gestionar las cajas. Eso era español. Eso era política. Eso era español, porque, como dice Inocente, era política pura. Y eso lo hemos vivido todos. Yo también. Yo lo he vivido.
evidentemente. Claro, porque nos ¿Dónde? empeñamos políticamente en hacer Efectivamente. bancos donde no había bancos. Efectivamente. ¿Te Y donde cuando el gobierno de turno que sostiene, digamos, determinado poder, que le permite hasta nombrar cargos en ese tipo de instituciones, se permite luego el, con perdón, sablear a esa entidad bancaria para hacer los proyectos que quizá de otra manera no podría hacer. Bueno, a lo mejor era una forma legal de hacer en la caja lo que en otras entidades bancarias surrepticiamente también han hecho todos los gobiernos. Pero en fin, don Miguel. En fin, mira, yo lo que pienso es que aquí todos llevamos razón, pero se han dicho muchos. Se han dicho muchas mentiras, muchísimas con esto. Pues mira que todavía estamos en la primera ronda. Sí, pero es así. O sea, no, España no ha sido rescatada. Mentira. España ha sido rescatada con 60.000 millones de dinero público y 40. que lo ha dicho Inocente y a través del MEDE también, que se le inyectó un montón de dinero, que efectivamente parte de los 41.300 millones, ya solamente quedan 26.700. Los estamos pagando. ¿Pero esto es rescate? ¿O esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No es rescate? O sea, primer embuste. Bueno, es que en España desapareció la Godolní, pero no la capacidad eufemística. Claro, primer embuste. Mario ha dicho, y lleva mucha razón, que efectivamente los números no cuadraban en la banca. Los activos se desplomaron, etcétera. Efectivamente, eso es así, cierto. Pero yo he tenido un negocio y he conocido negocios toda mi vida y me he visto en el mismo sitio que Inocente con empresas, y los empresarios cuando perdemos dinero no podemos ni hacer bonus ni irnos con un montón de millones a nuestra casa con unas jubilaciones supermillonarias, ni las tarjetas blancas ni puñetas. Cuando hay ruina, hay deuda y ruina. No se llevan el dinero que no hay. Eso es una sinvergonzonería y eso es un latrocinio. Y luego yo pregunto una cosa. Este año se ha publicado en la prensa el resultado de la banca del 2017. 13.500 millones de beneficios ha sido el resultado. Un 50% más que el año anterior. Un 50% más que el año anterior. Si lo ha dicho Inocente al principio. ¿Por qué estos 13.500 millones de beneficios no se utilizan para devolverlos al dinero público que se le ha metido? Cuando a mí la banca me hace un préstamo y yo tengo beneficios, tengo que devolverle el dinero. Es que no es lo mismo ser prestamista que prestatario. Claro. Y luego también tenemos que tener en cuenta los números que hemos hablado al principio. La Unión Europea puso a disposición del gobierno español 100.000 millones de euros. ¿Vale? La banca ha necesitado, como se ha demostrado, 40.000. Perdón, la banca se ha llevado 100.000. Bueno, 60.000 nuestros, 60.000 de dentro y 40.000 de fuera. No. Miguel, la banca necesitó... No es así. Vamos a aclararlo. Eso no es así. La banca necesitó 40.000 millones. De esos 100.000 que puso a disposición, es como cuando cualquiera de los que somos empresarios y firmamos una póliza de crédito, dice, el banco, usted tiene aquí 100.000 millones para disponer y ha dispuesto 40.000. Bien. Mi crítica, concretamente, hasta ahí, o sea, yo ya no discuto si el rescate bancario era necesario o no era necesario. Entiendo que sí, como decía Jesús, y me postulo en que era necesario, porque si no el problema hubiera sido mucho mayor. Ahora, sobraron 60.000 millones de euros. Y no es que sobraran, sino que quedaban disponibles 60.000 millones de euros. Con esos 60.000 millones de euros que quedaban disponibles, muchas empresas no hubieran cerrado. Muchas empresas no hubieran echado a sus trabajadores a la calle. Muchos bancos hubieran tenido que no quitarle la casa a mucha gente, mucha vivienda, muchos negocios cerrados, con dinero público. Que esa otra lectura. Es que con el dinero público que nos va a costar el rescate bancario, los señores de la banca, o en algunos momentos, algunos que están sentados en los banquillos, y me vaya a perdonar la expresión, terroristas financieros, han echado a la gente de su casa. Y eso es lo que es deleznable. No si el rescate bancario era necesario o no era necesario, sino como algunos señores directores de entidades financieras que han terminado pegándose un tiro para no responder de las atrocidades que habían hecho.
Pero Inocente, en definitiva aquí yo creo que... De todas maneras me gustaría hacer una matización. hay dos Por esto último que has dicho, Inocente, que yo sé que no lo dice, pero cuando hablamos en público debemos también matizar las cosas. Puede ser que sea así, yo no lo discuto, pero las razones que pueden llegar a una persona para quitarse lo más importante que hay en la vida, que es la propia vida, están dentro de la mente de cada uno y es muy difícil saber, muy difícil. aunque pueda parecer. Pero que... pero es una casualidad, Isidoro. Vale, pero yo es una matización que a mí me sí. gustaría hacer porque después hay gente que todo el mundo no ve las cosas igual. Yo creo que aquí se han hecho dos planteamientos que, aunque están confluyentes, evidentemente, dentro de un mismo, vamos a decirle, proyecto o punta de lanza, pero son cuestiones que son totalmente divergentes. Es decir, por un lado está lo que es la cuestión técnica a la que se ha referido Mario con respecto a la situación que en el año 2008 apareció y que había que solucionar, y que se solucionó de la forma que todos conocemos, con el rescate, vamos a llamarle bancario o vamos a llamarle de país, me da exactamente igual, pero que se destinó específicamente a la banca. Y por otro lado, distinto, aunque confluyente, pero distinto, es que, aprovechándose que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues hay una serie de personas totalmente desaprensivas. El Inocente decía terroristas financieros, que efectivamente estaban ahí en esos puestos y que aprovecharon pues que el barco se hundía para coger, montarse en el bote y llevarse todo lo que podían. Que evidentemente hemos visto y nos hemos dado cuenta cómo después la justicia, que es muy lenta, pero en España es implacable, al final resulta que están sentándose todos prácticamente en los banquillos para responder de una gestión que indiscutiblemente, si no hubiera llevado aparejada esa sinvergonzonería de la que hemos hablado, pues probablemente, estaría no mejor vista, pero sí que tendría, una parte punible menor que la que tiene realmente cuando se han aprovechado. Pero para mí son cosas totalmente diferentes, pero totalmente diferentes. Y me gustaría, y digo me gustaría, se lo digo al moderador, centrarnos en lo máximo en lo que es la cuestión puramente financiera, por así decirlo, porque si no, lo otro sería ya juzgar a personas, y digo a personas, y eso a mí no me gusta, sinceramente. Lo que pasa es no que me gusta. es inevitable también juzgar que salga... a entidades, sí, evidentemente, pero a personas en singular yo no me siento capacitado porque, primero, no tengo toda la información como para poder juzgar a esas personas. Yo la matización que le he hecho con todo el cariño a Inocente es porque es una persona que se quita la vida y en ese sentido hay que ser, y él me ha comprendido también perfectamente lo que he querido decir. Vamos a ver, antes de irnos al descanso, Mario, el que quiera contestar, pero en fin, yo me dirijo a Mario con esta pregunta. Y sabéis ya por los programas que llevamos y porque me conocéis, yo huyo mucho de la demagogia, no me gusta la palabra fácil, me gusta hablar dando puntadas, como se suele decir. Pero es de recibo, por no decir injusto, o es justo, que aquellos que fueron realmente culpables de la crisis financiera, no solo los bancos, sino también los niveles políticos, para ser rescatados, eso tuviera que conllevar necesariamente que miles de familias y miles de empresas acabaran en la miseria en este país. Yo lo pongo encima de la mesa. Si alguien cree que es demagógico, lo dejamos y andamos por otro camino. No, demagógico no. Vamos a ver, la crisis financiera que está presente fundamentalmente, una de las principales vías es la crisis bancaria, pero no, lógicamente no es la única. Se han escrito ríos de tinta sobre esta última crisis y yo pienso que no se están poniendo los medios todavía. O sea, se ha mejorado bastante. ¿Los medios te refieres políticos? Los medios políticos, económicos y sobre todo educacionales. Es decir, siempre terminamos con lo mismo. Sí, no sé cómo porque, no las apañamos. Sí, porque es muy importante, sobre todo a nivel de personal,
educar en los valores económicos y éticos, que son cosas que creo que claro, no nos defendemos, o sea, nos defendemos de muchas cosas. Creo que se está mejorando en muchos aspectos, pero en la educación, precisamente en la educación económica, en la educación del ahorro, en la educación de la inversión con criterio, en esa educación pues no estamos amparados, y eso se lleva a todos los niveles, es decir, se lleva desde el niño que compra indiscriminadamente, el padre, la madre, la familia, la empresa y aquí estamos con empresarios que inicia una actividad sin conocer el plan de negocio, sin saber por dónde tiene que ir, sin saber lo que tiene que pedir, invirtiendo en riesgos extraordinarios, hasta el consejo de administración de la entidad que no sabe muy bien muchas veces o pueda no saber dónde está, cosa que yo creo que es importante, sobre todo en todos los niveles, el tema de la educación, económica. En cuanto a la crisis, sin desviarnos, la crisis, lógicamente, ha pasado y pasa una factura muy importante a todo el mundo. Es decir, la factura más importante que hay, sobre todo, principalmente en la sociedad, comentaba hace un momento Inocente, dos polos, ¿no? Uno, el tema de la presión de los trabajadores dentro de la banca. Lógicamente todos los trabajadores han estado presionados y muchas personas pues se han visto en situaciones muy muy complicadas. No creo que los trabajadores de la banca hayamos sido una rara avis dentro de la sociedad española estos últimos años. Y luego, en cuanto al tema de los desahucios y demás, el tema de desahucios se da para un monográfico. Yo sí puedo deciros que nosotros en nuestra entidad, por lo menos de lo que yo conozco, no hemos desahuciado a nadie, por lo menos en la oficina de Torre Pacheco. De hecho, se han planteado todo como la inmensa mayoría, salvo el que la persona que no ha querido, no ha habido manera de localizarla, que se ha llegado al final con la ejecución hipotecaria, se ha planteado el alquiler social. Yo he pateado zonas difíciles en Cartagena y en Torre Pacheco para llevar la notificación y, por favor, firmarme el alquiler social. ¿Por qué? Porque al final se trata de una cuestión de la entidad, por lo menos donde yo conozco, se trata de una cuestión de relevancia institucional y relevancia social, y entonces pues no está bien visto el que alguien se ponga en la calle. Eso es lo que yo conozco. Yo no puedo hablar de otras entidades ni de otras ciudades, etcétera, etcétera. Pero aquí en Torre Pacheco sí hablo de lo que conozco y sí digo que se han pedido alquileres sociales y después se ha subarrendado. Eso sí lo puedo decir. Y lo puedo decir con todas las letras porque es verdad y porque hemos visto el pillaje también en este tema. No quiero generalizar. Ese pillaje también daría para otro monográfico. Sí, no quiero generalizar porque es injusto, porque hay mucha gente que lo está pasando mal y gente que no ha pedido ayuda. Es decir, que no ha venido a pedir ayuda. Yo creo que lo importante, sobre todo a las entidades financieras, hablándolo, pidiendo ayuda, en casos particulares se han estudiado y se han llevado a la práctica. Es decir, que hay... En cuanto a la crisis, por desgracia, como vuelvo a repetir, ha sido inevitable para la familia, ha sido inevitable porque nuestro sistema económico, un sistema productivo, es el que es. Vivimos durante muchos años en la gran burbuja y lo que se hizo para solventarla, el plan Marshall, con la última etapa del Partido Socialista, pues no solo sirvió para engordar esa factura y no para ir a donde tenía que ir, que era el famoso plan, el plan E, que puso en marcha Rodríguez Zapatero en su última etapa. Creo que al final, y con todo los respeto a uno de los padres del mismo, además hijo de Torre Pacheco, que lo hemos hablado en algunas ocasiones y que Isidoro y yo conocemos perfectamente, pues no sirvió para su finalidad, que era un poco recuperar el dinamismo público, porque estamos inmersos ya en una crisis a nivel internacional. Esto sí, es verdad, fue un plan con muy buena voluntad. Con muy buena voluntad. Pero yo creo que las corporaciones locales, que eran las principales, creo yo, receptoras de ese plan E, o las ejecutoras de ese plan E, yo creo que en ese momento no estaban ni moral, ni psicológica, ni económicamente preparadas ni siquiera para recibir. El padre del mismo, uno de los padres y inventores... Y esto no lo digo como crítica. Un buen amigo de Isidoro y mío y una gran persona, un gran estudioso. Sí, por Dios. Y con muy buena intención, pero no sirvió para lo que buscaba. La crisis está instaurada en la familia. Y la familia no recupera la capacidad de ahorro, no recupera con eso la posibilidad de llegar a los niveles anteriores a la crisis.
trabajan todos, todo el mundo trabaja, pero los salarios son muy inferiores y los precios se han estabilizado, se han estancado y en algunos casos están creciendo, sobre todo los consumos más elementales, como puede ser la electricidad, como puede ser, en fin, pues, telefonía, etcétera. Eso hace pues, que no podamos remontar, no se pueda remontar desde la familia, no hay una perspectiva. Se va a imponer una situación, vamos a estar, entiendo, yo no soy economista, pero por lo que veo, va a ser una situación que se va a perpetuar durante los años. Nuestros jóvenes no van a vivir mejor que han vivido nuestros antepasados, eso ya no va a ser así. Tenemos que pensar en una profesión líquida, es decir, vamos a tener que ejercer de varias profesiones, en varios trabajos, no vamos a poder pensar en ese contrato de trabajo anhelado a largo plazo. Eso tiene una perspectiva muy negativa, pero bueno, a su vez yo creo que hay que sacar lo mejor, las oportunidades, hay que luchar. No estamos aquí para dar pesimismo, sino para apoyar a quien que se crea con fuerzas para superarlo, pero sí que es verdad que eso va a hacer que trabajemos más horas, intervengamos más tiempo, perdamos más contacto con la familia, pero no consigamos más recursos. Nos llevaría a otro debate, evidentemente, cada vez que alguien interviene aparecería un debate nuevo, pero esto que acabas de decir a mí me parece muy interesante y puede ser motivo de otro debate y podríamos incluso traer a especialistas. A mí me gustaría... No, pero déjame que termine, bueno, vale. dejo que termine. Posiblemente, con relación al rescate, en fin, al tema que estamos hablando, llamémoslo como queramos llamarlo, muy posiblemente las universidades españolas, las universidades públicas, las autoridades académicas, en mi opinión, podrían decir bastante más de lo que han dicho sobre el particular. Porque igual sobre el tema de las profesiones tendríamos que replantearnos si no tenemos ahora mismo, y perdonadme la expresión, auténtica diarrea de profesiones. Y ya dejo a... A mí me gustaría simplemente puntualizar una cosa. Vamos, yo no trataba de juzgar a nadie, no he juzgado a nadie, pero lo que sí es cierto es constatar un hecho de que la gente tiene que responder de su acto. Evidentemente. Y tiene que responder ante la justicia, porque el daño ha sido muy grande, el daño ha sido cuantioso, de todos esos excesos que se han cometido, principalmente, como decía Jesús antes, en cajas que han estado dirigidas por políticos, ¿no? O por la política en general, no vamos a poner, han estado dirigidas. Sí, pero yo antes he dicho también, ¿y los bancos no han estado dirigidos por la política? Bueno, en menor medida. Han sido entidades... Bueno, bien, nos llevaría a otro debate. Sí. Efectivamente. Mario me mira... En definitiva casi jocosamente. Claro, en definitiva hay un legislador o un dirigente nacional, que pueda ser el Banco de España o ahora el Banco Central Europeo, que al final... ¿Pero existe el Banco de España? Bueno, todavía está. Es nómina. Allí está. En Madrid, si pasa, ahí está el Cibeles, está allí enfrente. Pero en fin, lo que sí... Pues sí existe, sí existe. Me estoy acordando ahora de una cosa que va a ser una pregunta que voy a lanzar a la mesa para después de... Oye, pero vamos a dejar terminar Inocente y tenemos que irnos a una... luego intervendrá Jesús Miguel, nada más volver. Lo que sí está claro, y vuelvo otra vez al planteamiento inicial, es que una vez puntualizado que no se trata de juzgar a nadie y que todo el mundo tiene que responder, como hay gente sentada en los banquillos que han sido dirigentes de cajas, etcétera, etcétera, y tendrá que responder de esos planes de pensiones millonarios, como hacía alusión antes Mario. Pero sí es cierto una cosa, nosotros hemos rescatado la banca, o sea, nosotros. Nosotros. La ciudadanía europea ha rescatado la capacidad impositiva española. Efectivamente, ha rescatado la banca, ¿vale? Y ya tenemos entidades inmaculadas, por decirlo de alguna manera, aunque se ha demostrado que todo no estaba saneado con lo que hemos vivido con el Popular, que eso también daría para otro tema de la forma que se ha hecho lo del Popular. Pero bueno, la sociedad española, aunque a nivel individual sí, pero colectivamente a través de nuestros impuestos no han sufrido, por así decirlo. Bien. Pero hay un tema que está claro. Igual que la banca, que es un sector de la economía, estaban las empresas, que también son otro sector importante de la economía, que han quedado dañadas in seculam in seculorum. O sea, hoy en día, la persona que tenga un pagarín pagado en una lista de morosos que se llama el RAI, ese tío está muerto. ¿Cómo suena? Mario, aquí tenemos un profesional de la banca, ese hombre ya no tiene redención ninguna. O sea, yo voy, cualquier persona
tiene un delito penal, pasa por el juzgado, la condena que tenga, sea cárcel, sea lo que sea, y cuando pasa un periodo de tiempo, se le borran sus antecedentes. ¿Vale? Sí, a lo mejor hasta que no haya una sentencia que lleve a alguno de esos a la cárcel. Bien. Y entonces empiecen a reaccionar. Pues... Correcto. Hoy en día, una empresa que devolvió en su día un pagaré que no ha podido pagar, que no estamos hablando ni de 60.000 millones, ni de 40.000 millones, ni de 30.000 millones, esa empresa ya no tiene capacidad de financiación, cero. O sea, mirad de lo que estamos hablando. Y a lo mejor es una pequeña empresa que tiene 8 o 9 familias a su cargo, tiene 8 o 9 trabajadores, en los cuales pero no tiene posibilidad de financiación, cero. Porque devolvió un pagaré en los momentos más duros de la crisis, cuando algunas entidades financieras hubo que rescatarlas con dinero público. Sí, pues la verdad es que, perdóname un momento, tenemos que hacer una, porque me hacen advertencias desde el control, 2 o 3 minutitos y volvemos enseguida. Pues muchas gracias, Teo, por habernos recordado tan amablemente que a partir de las 9, en diferido, en riguroso diferido, los oyentes de Radio Torre Pacheco pueden escuchar el pleno extraordinario que ha tenido lugar esta mañana a partir oficialmente de las 13:30, pero ha empezado ya casi a las 14, a las 2 de la tarde. Bueno, ahora volveríamos con Miguel. Antes quiero decir que hemos estado escuchando la primera música que yo propuse, esta música de la banda sonora de la película El Golpe. La que hemos escuchado fue una producción de 1972, también estadounidense como esta. Esta es del año 1973. Y esta fue protagonizada, ya lo sabéis, por 2 personajes extraordinarios, Paul Newman y Robert Redford, que ya habían hecho anteriormente otra película juntos. Pero bueno, para no enrollarme con el tema del cine, una música que a mí también me parece muy apropiada, porque además en esta película el gran estafado es un banquero, es un mafioso banquero, da la casualidad, no quiere decir que los banqueros sean mafiosos, pero en esa, centrada en los años 30, y claro, la gracia de la película está en que estos estafadores profesionales se lleven por delante a un banquero que quiere aprovecharse a través de $500.000 de una carrera falsa, de una carrera que no era real. Bueno, Miguel, ponnos algo de luz, en la medida de lo posible, bueno, a mí sobre tan complejo tema como el que tenemos esta tarde a mí es que entre se manos. me ha quedado una duda, ¿no? Porque... Pues has tenido suerte, pues yo tengo varias. Tú tienes varias, ¿no? Se me han quedado 3, por lo menos. Pero bueno, hay algo que, o sea, estamos hablando que efectivamente lo que se cogió del MEDE, pues se está reponiendo hasta el 2027. Tenemos de plazo, por cierto, o sea, todavía nos queda, no han dado un largo plazo. Lo del dinero público, eso está en la nube. Como Pero el otro día salió en la prensa, yo lo leí en El País, un extracto del último informe del Fondo Monetario Internacional, del FMI. Y con respecto a España, dice que las entidades bancarias todavía tienen un déficit de liquidez de 22.500 millones de euros. Bueno, pero a lo mejor no explica el Fondo Monetario Internacional por qué tienen ese déficit de liquidez. A lo mejor no son culpables exactamente. Y mira que yo no defiendo especialmente a la banca, pero igual la banca no es especialmente culpable de ese déficit de liquidez. Vuelvo a lo que antes decía Inocente. Estamos endeudados con el dinero público, estamos endeudados con el MEDE, y resulta que aún y así todavía tenemos una falta de liquidez de 22.500 millones. Pero bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero es que liquidez no significa deuda. Claro. Es decir, esa es la diferencia. Claro, y cuidado, aquí hay 2 expertos en la materia que saben que el endeudamiento público no necesariamente quiere decir crisis. Y en luego el endeudamiento público, las entidades públicas han vivido casi claro. permanentemente y no por eso han estado en quiebra técnica. Y de Bien, hecho, pues todo, bueno, tú, Miguel, yo también en mi época hemos tenido un negocio y liquidez, yo creo que también hemos sufrido, por desgracia, claro que sí, faltas claro de que sí. liquidez, lo cual no quería decir que el negocio estuviera en quiebra, ¿no?
Vamos, yo y cuando... luego hay una perdona, Miguel, sí, perdona. hay otra cuestión, ¿no? No cabe duda de que la burbuja de la construcción y la burbuja inmobiliaria fue una parte muy importante dentro de la crisis, al menos la Pero española. te veo venir, no la única, ¿verdad? Al menos la española, no, estoy diciendo, hombre, esto vino del Lehman Brothers, esto vino importado, ¿no? Pero aquí se juntó, El pan con la gana de comer. con una burbuja que hizo ¡plaf! Hasta aquí hemos llegado. Los activos se fueron abajo, ya sabemos lo que es. Bueno, pues el otro día en el telediario decíamos que esto está remontando y que estamos en el inicio de una nueva burbuja y que estamos en los números del 2008. Y te se ponen los pelos como escarpias de oír eso en un telediario. ¿Hasta qué punto eso es verdad o no es verdad? Hombre, yo te puedo decir, Miguel, ahí que los que estamos a pie de calle ahora mismo, Es una pregunta. trabajando a diario, yo esa burbuja es cierto que no la veo. Igual que se veía la de 2007, 2008, se veía porque la veíamos todos, lo que estaba pasando en el tema de la construcción, básicamente, no era normal, que era donde estaba la burbuja, que no era normal. Ahora realmente, y concretamente en la zona que nosotros vivimos y en la zona que nosotros estamos, yo esa burbuja no se aprecia, porque no se están revalorizando las viviendas que ya hay hechas, porque es cierto que el sector de la construcción a nivel nacional está volviendo a renacer, pero a nivel comarcal aquí en Torre Pacheco y en la provincia de Murcia, por decirlo, o en la comunidad autónoma de Murcia, no está resurgiendo de la misma forma que está resurgiendo en la provincia o en la comunidad valenciana, etcétera, etcétera, con lo cual esa burbuja no está aquí, concretamente aquí, que es donde nosotros estamos viendo cuál es la actividad diaria. Hablaba de un 13 y pico % de crecimiento, pero a nivel nacional. Correcto, pero resta. O sea, la comunidad autónoma de Murcia a día de hoy resta. Podemos entrar en un análisis de por qué aquí no se está revalorizando la vivienda, etcétera, etcétera. Son muchas las cuestiones que para analizar, infraestructuras, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que todo, perdona, Inocente, que yo no me gusta cortar, pero ya es que lo que estás diciendo viene al hilo. Sin embargo, parece o da la impresión de que sí repunta el precio de la vivienda en la región de Murcia. Levemente. Muy leve. Muy prácticamente leve. insignificante. Prácticamente insignificante. Muy poco, sí. Y en muchas zonas. Y luego cuidado estamos muy por debajo del precio máximo. Hombre, lo que pasa es que siempre querremos mirarlo. Siempre querremos mirarlo con los niveles que se alcanzaron en épocas anteriores. Ya esos niveles yo creo que ya no vamos a llegar. No, vale, llegaremos, pero con el tiempo. O sea, yo el otro día tenía en mis manos, por razones profesionales, pues una valoración de una parcela y me pareció disparatado el precio por metro cuadrado. Yo creo que no, que todavía estamos muy lejos de que lo que yo estaba leyendo y no puedo leer más se ajuste a la realidad. No, pero es que no he dejado terminar a Inocente, hombre, no me gusta. Bueno, lo que trataba de decir es que nosotros, concretamente, y centrándonos, que estamos ahora mismo en un programa local, en una economía comarcal o en una economía regional, es cierto que nosotros todavía en esta región o en esta comunidad autónoma no hemos notado ese nivel económico o ese crecimiento que se está produciendo en la economía nacional. Nosotros aquí y a nivel local nos cuesta mucho. Ahora volveremos sobre el tema local, que yo creo que es muy interesante. Era una pregunta que me surgió cuando hablaste de la funcionalidad del Banco de España, que estaba desaparecido. Quería matizarlo. Sí. Lo he dicho irónicamente. He dicho irónicamente, quería, pero es que existe el Banco de España, pero lo decía por lo siguiente. Déjame que te lo explique, es un minuto escaso. Lo he dicho irónicamente porque, hombre, yo tengo la impresión, por no decir la certeza, que desde que estamos en Europa y tenemos un Banco Central Europeo, la soberanía de la economía española, lo voy a decir tal cual, brilla por su ausencia. Sí, por eso lo pregunté irónicamente. Claro, efectivamente. Sí, fuimos rescatados, porque no, eso no tiene nada que ver. Más que nada es porque hay una directiva y unas directrices y unas leyes por encima que nos obligan, por así decirlo, y el Banco de España al final pues es más o menos una sucursal del BCE que lo que hace es tratar de poner orden aquí dentro. Pues mira, a mí no se me hubiera ocurrido expresarlo así. Pero de lo que viene de arriba. Pero ya que lo dices, ahora, pues me apunto. yo quería hacer una pregunta porque
el Banco de España sí que tuvo mucho que ver, y eso, bueno, lo sabéis vosotros, y Mario, que está en la banca también. Cuando se inició en el año 2008 la operación, vamos a decir, para la reestructuración de las cajas, se utilizó un algoritmo que os acordaréis todos de la fusión fría, famosa, ¿no? La famosa fusión fría. Sí, no, y tan fría, y tan fría. Y helada, diría yo. Y yo quería preguntar, ¿aquello realmente fue efectivo o fue una patada al balón hacia adelante o fue un enmascaramiento para que luego sucediera lo que ha tenido que suceder, que es que se ha venido todo abajo prácticamente? Y bueno, mediante la refundición, etcétera y tal, pues hay algunas entidades que han subsistido reconvirtiéndose, pero vamos, tengo mis dudas y lo quería preguntar. Pues yo si esa fusión realmente sirvió o fue simplemente pues una huida hacia adelante. Pues yo se lo voy a pasar a Mario, pero yo, como decía mi abuelo, doctorado en las minas del Llano del Bea, esa respuesta no la sabe ni Dios. Hombre, yo creo, y antes de que intervenga Mario, yo creo que lo tenemos claro, que no sirvió para nada. Yo creo que es un poco de todo, o mucho de todo, o vaya usted a saber. Yo que sé, es que bueno, no quiero. Adelante, Mario. Yo, si quieres hablar de ese tema. Sí, si no, sí, pues no. Bueno, es que durante la charla surgen muchas ideas que uno las guarda en la memoria y después, bueno, utiliza la que da tiempo, la que puede. Yo sobre el tema del Banco de España, sobre el tema de la fusión fría, el Banco de España ni tuvo, ni tenía, ni tendrá idea de cómo atajar esta crisis, pero por una cosa muy sencilla, porque nadie... Pues había inspectores del Banco de España que por escrito estaban advirtiéndole al señor Rubio, oiga usted, y el otro, yo pasaba por ahí, no me diga. Efectivamente, cuando digo Banco de España me refiero al gobernador y al consejo. Yo he conocido, y ustedes conocen, a impositores... ¿Has dicho impostores o impositores? Impositores perdón. De la Caja de Ahorro del Mediterráneo. Pachaqueros también, y que bueno, lo hicieron muy bien en su época. Y posteriormente ha habido otros de otras peranías y otros. En fin, bueno, eso era una forma de controlar vía municipios, vía política, pues bueno, pues el tema en la Caja de Ahorro, en fin. Aquellos impositores me decían que bueno, viajaban, iban al Banco de España, venían, al Banco de España venían, eran amigos, unos hablaban, los otros no hablaban, en fin. Y nadie sabía un poco ni por dónde. Regalo tal, un cuadro tal, usted va a la convención, vota usted a favor del consejo en tal sitio y usted, en fin, no tenía ni pajolera idea. El compadre estaba claro. Ni pajolera idea, y perdonadme la expresión, de cómo funcionaba una entidad. Simplemente pues me han colocado ahí, yo iba y venía y tal. Y a lo mejor alguno me estará escuchando. Bueno, en fin. Entonces, quiero decir que Banco de España no controlaba y con la fusión fría lo que hizo fue bueno, pues tomar un poco lo que habían hecho otros países. Lo que pasa es que otros países lo que hicieron fue dentro de las fusiones frías, o que se conoce como fusiones inorgánicas, es decir, coger y decirme usted con usted se unen, forman un conglomerado de entidades y su balance sanea, digamos, cuando decimos sanea hace que mejore el nivel de provisiones con respecto a los activos que usted tiene dudosos. ¿Qué son activos dudosos? Pues activos dudosos eran todos aquellos que estaban relacionados con el ladrillo. Mire usted tiene unos activos, o mejor dicho, usted ha prestado un dinero, X cantidad de dinero que está avalada por un patrimonio que ya no vale lo que valía. Por tanto, usted no puede recuperar ese dinero en caso de impago, en caso de default, como decimos, no puede recuperar ese dinero. Entonces a usted le imponemos unos criterios. Banco de España no cumplía esos criterios. Ahora, hoy en día, por lo que comentaba Inocente, que me parece muy importante, registro de aceptaciones impagadas. Mire usted no puede dar una operación si hay un registro de aceptaciones impagadas. Bien, eso está dentro de una circular del Banco de España y del Banco Central Europeo. Es decir, no es algo que las entidades, que también lo hacen porque hombre, no quieren correr ese riesgo, pero el Banco de España sanciona. Primero, obliga a las entidades que dan más del 80% del valor de tasación, o el valor de compra-venta, a provisionar más cantidad. Digamos que las sanciona, las castiga, evitando precisamente la burbuja del ladrillo. Impone sanciones e impone mayores cantidades el Banco Central Europeo a través del Banco de España en función inspectora, cuando funciona,
si en caso de que se den operaciones que existan impagados anteriores y demás. Quiero decir que esta política, que también los bancos la secundan, lógicamente, está promovida por la entidad o por las entidades supervisoras del sistema bancario. Es decir, que no nos olvidemos que son ellas. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España, que además lo colocan los gobiernos que votamos nosotros. Es decir, que al final este es el círculo donde se cierra la economía, que la economía no es más que un producto del efecto Pigmalión. Es decir, lo que pase hoy pues, retumbará en la economía, al final retumbará en la entidad financiera, retumbará en las familias, retumbará en todas partes. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Que tengamos presente que estamos bajo una supervisión estricta en todas las entidades y la entidad, lógicamente, no puede hacer determinadas cosas sin que sea sancionada por ello. En cuanto a los márgenes de intermediación, que tanto se habla, ¿qué es el margen de intermediación? Lógicamente estamos en una situación de tipo de interés bajo. Es decir, tipos de interés bajos hacen que los préstamos pues, cada vez se concedan con menos tipo de interés y, lógicamente, al tener que ser provisionados, al tener que hacer una serie de gastos, etcétera, 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 ese tipo de interés o esa ganancia se reduce muchísimo. Y eso hace pues, que los bancos, con lo que decía Miguel, que se encuentren en situaciones, a veces, incluso todavía hoy, en situaciones difíciles o previsiblemente difíciles. Es decir, porque se están reduciendo los márgenes de forma también muy, muy importante. Yo solo quiero finalizar con una reflexión. Es decir, en España, como en otros países occidentales, hemos pensado que el consumo era lo mejor revulsivo para el crecimiento económico. Hoy en día ya hay muchísimas teorías que dicen que el consumo, que la teoría keynesiana no termina siendo a nivel de público y el consumo a nivel privado, no están siendo el efecto, el antídoto que todos esperamos y la solución al problema. Hombre, la solución keynesiana yo sabía que como buen liberal Jesús te salía al paso. Claro, efectivamente, la solución keynesiana, pero la solución keynesiana al final es la que está impuesta. Es decir, en Estados Unidos es la que va a imponer el burro de bus. Claro, pero en plan bestia. Claro, pero aquí nos encontramos con que estamos hablando de que las entidades financieras corren un riesgo riesgo para sí mismo, para sí mismo, no para el pueblo, es la diferencia. Pero bueno, al fin y al cabo nos estamos encontrando con que todos somos conscientes de que el endeudamiento público, y cuando decimos endeudamiento público me refiero a la vorágine de gasto superior al ingreso, es decir, esa vorágine que existe y que seguirá existiendo. Porque los partidos políticos viven de los votos viven de los ciudadanos y los ciudadanos parece que nos gusta que cada vez gastemos más, es decir, porque eso es muy importante. Todo el mundo sabemos que no vamos a poder sostenerla. Y cuando digo eso, no quiero ese mantra, no como ese mantra que nos venden, que nos lo venden muy bien vendido, pero siguen haciendo justo lo contrario, sino como el mantra de que tengamos que ser conscientes de que la recuperación económica solo pasa por dos cuestiones. Lo hemos dicho, la educación, por supuesto, pero sobre todo pasa por la mejora de los procesos y por la eficiencia, tanto tecnológica como la eficiencia en los procesos humanos. Es decir, no podemos basarlo todo en el consumo. El consumo se ha demostrado que basar solo el crecimiento económico en el consumo no es la solución. Eso va muy unido al crédito, es decir, el crédito va muy unido al consumo y por tanto eso hace que al final esta bola de nieve siga creciendo, pero las familias no remonten. Mario, te voy a decir una cosa sinceramente. Alguien se molestará con lo que voy a decir, pero te veo ascendiendo, ¿eh? No. Te veo muy puesto. La idea de que la mejora en los procesos es la vía de escape, la mejora y sobre todo la capacidad de ahorro. Es decir, cuanta más capacidad de ahorro y mejor conozcamos nuestros planes a la hora de o mejor planifiquemos nuestros gastos, él se demuestra como la única alternativa y sobre todo cambiar la mentalidad, esa mentalidad muy muy española de bueno, pues ¿cuánto quiere? Lo que me puedas dar. Eso me pasa, es decir, pasa a mí, pasa a... ¿Cuánto quiere usted? Lo que me puedas dar. Lo que le pueda dar. ¿Cuánto es lo que yo le puedo dar? Mario, tú eres más joven, pero hemos vivido prácticamente, digamos, más de 60 años con mentalidad de depositantes. Y ahora cambiarla, lo podemos explicar después si queréis, pero bueno, voy a dejar a Inocente, que Inocente quiere intervenir. Sí, bueno, yo con respecto a lo que... Solamente una cosa, ya estamos, nos quedan todavía 25 minutos
pero ya intentemos ser, porque si no, pasa como siempre, que al final, cuando ya Sí, estamos entrando en lo confluimos. verdaderamente importante, se nos va el programa. Claro. Adelante, Inocente. Bueno, yo lo considero importante todo lo que estamos No, hombre, hablando. ya, no, pero es que llega un momento que el programa se calienta Sí. y se calienta cuando faltan 5 minutos. Mira, yo con lo que estaba diciendo Mario y con lo que ha preguntado Jesús, hay una cosa que está clara. Aquí en el 2008 nadie sabía lo que estaba pasando. Y es como suena. O sea, entiendo que las grandes entidades financieras tendrán grandes economistas, tendrán grandes personas bien formadas para saber en qué situación nos estábamos moviendo, pero nadie acertaba. Y nadie acertaba, y hay unos hechos que son fundamentales. Lo que ha comentado Mario de la fusión fría, ¿vale? Eso se vio que no funcionó. Después habían pólizas de crédito, la mayoría de las empresas funcionábamos con pólizas de crédito. Esas pólizas de crédito a su vencimiento nos hicieron cancelarlas y había gente o empresas que tenían capacidad para cancelación de esa póliza, pero había otra serie de empresas que no tenían esa capacidad de cancelación y entonces se sacan de la manga unos créditos ICO con carencia para 2 o 3 años y todo el mundo firmaba esos créditos porque entendía que en 2 o 3 años la banca le estaba vendiendo que la cosa iba a mejorar. Sí, pero vamos a ser claros, Inocente, que te veo venir y yo creo que como consecuencia de la paralización de esas pólizas de crédito, muchas empresas fueron a la ruina. Claro, sí, siempre. Eso fue una trampa. Si es que el argumento o lo que estoy... Pero te veo venir de buena, o sea, Sí, buenamente, no era porque estuvieras escondiendo nada. Efectivamente, o sea, es que se produjo una serie de circunstancias, por lo que hablábamos antes, o lo que ha preguntado Jesús. ¿Se sabía? No se sabía. Nadie sabía el tiempo que iba a durar, nadie sabía cuál era la situación, porque se estaban ofertando soluciones que no eran las adecuadas y se ha demostrado con el tiempo que no han sido adecuadas. Vale, una vez todo hecho, todo este compendio de cosas, las pólizas ICO, o sea, los créditos ICO para cancelar esas pólizas, pues llegaba la amortización de esos créditos y la mayoría de las empresas había estado pagando intereses durante 2 o 3 años de esos créditos ICO que le habían dado para cancelar esas pólizas y cuando llegaba el momento de la amortización la empresa tenía que cerrar, literalmente, o cerrar esa empresa y abrir otra en las circunstancias que fueran, con la gente despedida, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual en el 2008 nadie sabía el alcance, entiendo que nadie sabía el alcance de la situación real donde iba a llevar. Eso por un lado. Y una vez dicho esto, también por lo que he dicho anteriormente, cuando uno devuelve un pagaré o tiene un crédito impagado, etcétera, etcétera, que se le queda a la mancha difícilmente solucionable, la comunidad autónoma, nuestra comunidad autónoma, hace poco tiempo se saca de la manga un plan que se llama el Plan Renace. Plan Renace para aquellos empresarios que se habían arruinado y querían volver a emprender para facilitarles la vida. Yo, a día de hoy, y siendo vicepresidente de una entidad empresarial de índole comarcal y estando también en CROEN, creo que no conozco ningún empresario que se haya acogido a ese plan. Entonces, sí, yo conozco ese tema y creo que, por desgracia, son de esos, digamos, efectivamente, titulares que los gobiernos de turno lanzan como cortinas de humo para determinados momentos salir en prensa y tal, pero que luego realmente fallan por donde fallan todo este tipo de cuestiones, que es la financiación. Si tú haces un plan y ese plan no está soportado por una financiación, evidentemente el plan no funciona. Pero bueno, sirve para titular durante un par de días los medios de comunicación y por desgracia eso ha ocurrido más de una vez. Sí. Entonces, básicamente, pues lo que realmente este rescate financiero, y con esto yo creo que termino, porque en otras cosas me voy a disculpar porque tengo una reunión en Cartagena y me tengo que ir. Hay una cosa que está clara. El rescate financiero ha solucionado los problemas de las entidades financieras, pero realmente a la empresa no le ha llegado... Pues vaya titular que nos deja para irte. Ningún tipo de rescate, ni le ha llegado ningún tipo de solución para esas empresas que podían haberse salvado. Porque cuando esas empresas se endeudaron, porque hay empresas que hoy son rentables con su cuenta de explotación, son rentables, pero no pueden pagar la deuda que habían acumulado años anteriores. Con lo cual siguen manteniendo
su nivel de plantilla, siguen funcionando sin financiación y podrían ser rentables y poder mantenerse en el tiempo, poder invertir más, pero no pueden amortizar la deuda que tienen. A eso le unimos que las entidades financieras le prestan... Perdóname que te lo diga así de claro. ¿Es justo que Europa permita esas situaciones? No, nosotros, por la parte que nos toca a nosotros, Hombre, evidentemente. Lo pedimos, lo defendemos, y no es justo. Es que lo he dicho al principio de la intervención, no es justo que se haya hecho un rescate a la banca, que en definitiva son empresas. En definitiva, la banca son empresas. Sí, lo ha dicho Mario, son Efectivamente, sociedades anónimas como se le cualquier haya otra. hecho un rescate, se les perdone todo. Se les perdone todo, porque realmente responderán los directivos, que serán 10, 12, 15, 20 de las entidades financieras, se les perdone todo, y empresas que están dando de trabajo, pymes, pequeñas empresas, que van a dejar a sus socios o a sus gerentes arruinados para toda la vida, no tengan nada donde agarrarse para seguir funcionando. Eso en cuanto a la financiación. Y si entramos en la administración con lo que hace Hacienda y Seguridad Social, ya apague y vámonos. Eso lo podemos No, dejar pero es para que la otro día. financiación... Pues menuda joya nos deja. Encima la banca está recibiendo el dinero del BCE al 0%. Correcto. Ítem más. Y nosotros los empresarios decimos, oiga, deme usted el dinero que yo se lo voy a pagar. Ítem más. Que yo se lo voy a pagar o refináncieme. Pues, Inocente, si te tienes que Lo siento marchar, mucho porque te damos las es gracias importante. por haber estado aquí. Creo que contaremos contigo en alguna Cuando otra, queráis, en cuando alguna queráis, otra a vuestra ocasión. disposición. Abusaremos de tu generosidad para estar aquí. Y si te tienes que marchar a una Sí. reunión, por favor, vete, porque Sintiéndolo sobre todo si mucho. tienes que coger el coche, ve con tiempo. Da recuerdo. Y muchas O sea, gracias. ¿dónde vas? Sí, exactamente. ¿Sabes dónde voy? Aunque no lo voy a ver porque está debajo. Ahora cuando te marches aprovecharemos para vapulearte, Bueno, que pero voy a poner la radio, no pongas la radio. Voy a poner la radio. A vuestra disposición, muchas A la gracias. vuestra, a la Gracias. tuya, a la tuya. Bueno, pues seguimos, nos quedan 15 minutos, pero dentro de estos 15 solamente 10 porque 5 tenemos que dedicarlo al cierre final. Yo no sé si después de lo que ha dicho Inocente, pues quiere intervenir alguien. A mí sí me gustaría, por favor, porque quiero hacer una reflexión y no quiero dejarla para el final por si no la digo. Las cajas de ahorro, yo creo que hasta que las comunidades autónomas no meten el hocico o la nariz en el tema de las cajas de ahorro, son entidades que funcionan relativamente bien en España. Con sus obras sociales, son parte esencial de los pueblos de España. Y hacen una labor, en mi modestísima opinión, no tengo por qué defender a nadie, muy importante y muy loable. El pequeño ahorrador iba y depositaba en la caja de ahorro, la que fuera. Es verdad que luego políticamente pues se hicieron destrozos con las cajas de ahorro, sobre todo cada comunidad autónoma tiró y barrió para su... Pero a mí no me pareció nunca justo que porque hubiera personas que realmente echaron a perder a las cajas de ahorro, las cajas de ahorro en beneficio de los bancos tuvieran que desaparecer. Ya, lo que pasa es que efectivamente ha ocurrido que, como digo yo, han pagado el pato de una situación que, aunque no todas ejercían esa filosofía, pero al final resulta que estaban en un pool y han pagado el pato porque había que reestructurar el sector. Yo esto coincido contigo totalmente, porque creo que todos los que estamos aquí, los que somos más mayores, las conocemos todavía en sus orígenes, más todavía. Y hombre, es que tú y yo y tu hermano y Alejandro nos acordamos de la caja de ahorros del sureste de España, por ejemplo. Efectivamente. Con aquellas alcancías negras. Embrión de la entidad en la que ahora mismo está Mario. Y efectivamente era algo que en el espíritu de creación de este tipo de entidades era muy bueno, porque al no tener accionistas, todo lo que generaban revertía en hipótesis en la misma sociedad, por lo que las obras sociales que se configuraron al amparo de esta situación para gastar el dinero que ganaban y generaban este tipo de entidades, la hacían muy cercanas al pueblo.
no había comisión de festejos en los pueblos que no fuera a la caja de ahorros donde tenía su cartilla y sus fondos. Ni entidad cultural. Ni entidad cultural que no recibiera una Ahora subvención. te dirige a los bancos que tienen fundaciones, sí, pero a lo no, mejor te dicen, mira, nosotros nos hemos especializado en el medio ambiente, nos hemos especializado en la discapacidad, no sé. Efectivamente. Entonces, y yo creo que en eso hemos perdido bastante fuerza social. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que fue en un momento determinado cuando los políticos de la época empezaron a meter la cuchara. Y no quiero decir con esto que hubiera ningún tipo de malversación ni nada, no. Simplemente meter la cuchara era aprovecharse para fines de financiación muchas veces de los gobiernos y de proyectos y demás, pero que en algunos casos han salido fallidos, como todos conocemos, y efectivamente al final resulta que eso lo que ha ido es a hundir materialmente la entidad. Bueno, pues Mario... Yo brevemente, pongo usted alguna nota de color sobre el particular. Bueno, yo muy brevemente porque hemos ocupado bastante tiempo de Miguel esta tarde, que creo que ha sido en justicia quien menos ha intervenido y debe tener una despedida más. O sea, pero es que, cuidado, yo he intervenido, pero en plan flash. Yo efectivamente. No voy a volver a insistir sobre las cajas de ahorros, que Jesús ha explicado perfectamente. El problema de la caja de ahorros, bueno, pues fueron llevadas a la horca, a la guillotina por parte de los movimientos políticos, porque la política al final intenta conseguir votos, intenta hacerlo con proyectos faraónicos que no financiaban a nadie más que esas cajas de ahorros en las que los propios políticos estaban dentro. Terra Mítica, estamos hablando de los aeropuertos, estamos hablando de una serie de sitios donde metieron las narices estas cajas de ahorro. Yo, para finalizar, y como reflexión a este tema, y sobre todo por dar un hilo de esperanza, decir que creo que no ha estado a la altura no han sido las universidades, que también no han sido los partidos. Me refiero, no estoy diciendo por la alusión que ha hecho antes. Claro, he dicho que algo tendrían que... Efectivamente, sí, te he entendido perfectamente. Además, no ha estado a la altura en cuanto al tema de la difusión y en cuanto al tema de darnos, explicarnos la problemática. Tampoco han estado las propias entidades financieras, tampoco han estado los gobiernos, pero lo que más me duele es que no haya estado el periodismo. Es decir, el periodismo que ejerce una función fundamental. Yo esta mañana entraba en un debate en tromba con alguien por el tema del famoso vídeo de este señor Évole sobre el pozo y sobre el tema de la granja porcina. En fin, yo creo que el periodismo ejerce una función social muy, muy importante, es decir, de suma importancia. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, el debate, la tertulia, la radio, la televisión, la prensa, están para algo más que para vestir señores y señoras para que salgan en medios cueros, para que salgan en medios cueros, para ser la voz de su amo. En fin, están para algo más. Es decir, creo que son capaces de cambiar la opinión pública. Hablamos de los casos de la cadena perpetua revisable que estamos viendo. En fin, son capaces de volcar la opinión pública y son capaces de hacerlo en 24 horas. Y eso da una capacidad de reacción muy importante a los países. Es decir, aquí hay alguien que no le interesa o no le ha interesado que esta crisis económica tuviese la repercusión que tenía que tener en toda la sociedad y la gente cambiase automáticamente de forma. Seguimos estando con la canción del consumo, seguimos estando con unas canciones que nos están llevando a esta situación en la que estamos, y seguimos en ella, y eso es un peligro que tenemos que alertar, y tenemos que condenar a quien lo dice. Pues no lo sé, lo mismo que la granja porcina. Mire usted, hay una granja porcina que tiene animales que están mal, es lo que yo he dicho. Usted, sí, afecta a otra empresa. Bien, mire usted, pero pasa esto. Más vale que no haya un cochino moribundo y maloliente que, en fin, aunque luego trae esos problemas económicos o muy importantes a otras empresas. Dos grandes cadenas belgas de momento han dejado. En el momento han dejado de consumir. Que me parece muy mal. Me parece muy mal. Lleven razón, la gracia. Efectivamente, me parece muy mal por parte de quien deja de consumir esos productos, si además no es capaz de contrastar esa información y decir, oye, ¿qué producto estoy comprando ahora mismo? No el que estaba comprando.
En fin, pero bueno, el periodismo creo que es libertad, y al final el periodismo también es dar y abrir los ojos a las personas, aunque injustamente en algunas ocasiones, pues bueno, pues otros malinterpreten o no interpreten en su justa medida. Mario, yo creo Eso que nos el llevaría a otro periodismo... debate. Cada vez que ha abierto la boca esta tarde nos ha llevado un debate. Yo Mario. creo que el periodismo libre no existe, o por lo menos ya existe menos de lo que existía bastante poco. Ahora el periodismo, ¿para qué está? El periodismo, digo, la cadena de televisión, el periódico impreso o cualquier medio. ¿Para qué está? Para lo que tú has apuntado antes, para apuntar además un consumo desaforado, para montar campañas de consumo comercial, todas vienen en inglés, la hablar no sé qué, no sé cuánto, o sea, desde Navidad, desde antes de Navidad a después, ¿cuántas campañas se han montado? Eso es lo que se monta hoy día en los medios de comunicación. No se conciencia nadie. Están al servicio del consumo, pero del consumo más brutal. No hacen otra cosa. Yo no veo libertad en ese tipo de periodismo. Y eso se están montando, ya digo, desde la televisión hasta la prensa impresa. Bueno, yo no creo que tengan toda la culpa los medios de comunicación. Ya es un minuto de final, por favor. Para final. Empieza tú, pero un minuto, ¿eh? Ya para hacer la reflexión. Para finalizar, bien. Se ha empezado hablando de la cuestión de los bancos, pero claro, una cosa que lleva aparejado es la recuperación. Yo no sé si estamos recuperándonos de aquella crisis y de aquel rescate. Al menos sí se está haciendo bien. Si nos estamos recuperando, me gustaría saber cómo nos estamos recuperando. ¿Y por qué pregunto cómo? Porque resulta que somos el país con mayor desigualdad social y económica de Europa. Pues déjalo, eso significa, Miguel. Eso significa que no nos estamos recuperando bien. Es que no llegamos, ya a las 8:30 es que cortan. Mario, por favor. Resumir, en cuanto al tema del día, entidades financieras, la crisis, entiendo que la recuperación y la puesta de las entidades otra vez o reflotadas era fundamental. Hay que tener en cuenta que una cosa que no se ha hablado es que las imposiciones y mucha gente, muchas familias dependían directamente también de las entidades, porque también su ahorro y su capacidad económica futura también estaba ahí. Jesús. Yo, muy brevemente, quiero dar una pequeña pincelada porque hemos pasado por encima en todo la exposición de esta crisis, de este rescate y demás, y da la sensación en algún momento de que esto podría ser algo exclusivo de España. Y quiero significar que realmente todo esto ocurrió en el contexto global de una crisis más importante que afectó a todo el mundo y en donde en Europa, evidentemente, hubo muchos otros países. Y solo para poner una muestra, y con esto termino, pensar que la aportación que hizo España como miembro de la Unión Europea a los rescates de Irlanda, Grecia, Portugal y Chipre fue mayor que lo que recibió para los bancos. O sea que esto no es solo y exclusivamente nuestro, sino que estamos en un mundo más globalizado que realmente... Y es verdad, a todo el mundo no lo afectó igual. Es verdad que a todo el mundo lo afectó, pero no a todo el mundo igual. Desde luego a la República Federal Alemana no le afectó. No. Esos señores y esas señoras vivieron muy bien, mientras aquí nos estábamos comiendo los mocos, como vulgarmente se dice, y además relamiéndose de gusto. Lo digo así de claro. Don Alejandro, es su turno de exposición poética. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Isidoro Jesús. Yo aquí he compuesto una décima o espinela. Muy bien. Todas las noches hago redondillas para darle una evolución a esto. Algún día nos tienes que explicar todo eso, ¿eh? Los redondillas, espinelas, etcétera. Pero hoy no pues ya que se nos Con pasa. Muchísimo gusto. Y dice así: se creó aquí el rescate para la banca española. Un asunto que trae cola me parece un disparate. Ese amplio escaparate fue impreciso, extraordinario. Vi desahucio en vecindario. Nos trajo desigualdad, siendo una barbaridad, nulo afecto solidario. Pues ahí queda eso, y además recogiendo, creo que de forma brillante, como siempre,
a Alejandro Aparicio lo que ha sido la exposición de este recorrido suave, creo yo, sobre el tema de la banca y la importancia del rescate, si es que fue necesario el rescate, respondiendo al planteamiento inicial del programa. Bueno, yo quiero, como siempre, dar las gracias a Mario por haber estado aquí presente, a Alejandro Aparicio, a los dos hermanos Galindo, a Jesús y a Miguel. Gracias también a los amigos y compañeros a Inocente, por favor, lo que pasa es que no estaba y se me ha ido un poco el santo al cielo, porque igual no se está escuchando. Inocente, muchas gracias nuevamente por haber venido. Y a los amigos del control, a Almagro y a Teo, que han estado ahí colaborando activamente con la realización y la puesta en marcha de este programa. Esperemos haber dado algún tipo de luz, haber ayudado en algún tipo de comprensión sobre este tema tan complejo y tan difícil, pero ya estamos a punto de llegar a las 8:30. Entran, como se suele decir, por los profesionales de la radio, las señales horarias del informativo de las 8:30 y no tenemos más remedio que despedirnos y darles las gracias a las personas que, como siempre, fielmente nos han estado escuchando. Hasta el próximo miércoles.